Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos fundamentales que tenemos que tener a la hora de ir a los prácticos. Bien, cosas que ustedes seguramente ya sepan, pero sirve para hacer una pequeña introducción. Vamos a utilizar diferentes cantidades de reactivo, vamos a hacerlo reaccionar con cierta cantidad de muestra para justamente tener una reacción, ¿tá? Esta reacción, en este caso, le puse un color y como estamos en el espectro visible, yo ya sé que este es el color anaranjado, digo que es una reacción colorimétrica, pero puede pasar que se dé la reacción y yo no vea color y ahí vamos a decir que la técnica es ultravioleta porque seguramente la longitud de onda que incida en esta reacción que no hay color, seguramente sea más o menos 340 nanómetros donde entramos en el espectro UV. Tranqui que esto lo vamos a ir hablando más adelante. Por supuesto, como ustedes saben, este tubo donde se da la reacción, yo lo voy a llevar a un espectrofotómetro, voy a tener una lámpara dentro del espectrofotómetro también, como ya estudiamos, que esa lámpara va de alguna manera a emitir cierta luz a determinada longitud de onda y acá se va a dar lo que es la absorbancia. Si ustedes recuerdan, de este otro lado teníamos el detector donde cuanto más absorbancia hay, mucho menor es la luz transmitida. Entonces, cuanto más absorbancia hay, yo puedo aplicar una fórmula que era la absorbancia del paciente, o sea, la absorbancia que medía el espectrofotómetro, multiplicarla por un factor para que en definitiva me termine dando una concentración que es la que yo voy a terminar informando. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la fórmula, lo hablamos más que nada cuando hablamos de curva de calibración. En el teórico de curva de calibración pueden ver esta fórmula escrita, pero insisto con esto, es multiplicar la absorbancia del paciente por un factor que se obtiene o de la curva de calibración o utilizando un estándar. Esta información que les traigo acá abajo, ustedes también manejan. Acá tenemos que, como recordarán, tenemos una lámpara que emite luz a determinada longitud de onda. Dependiendo de la longitud de onda que la lámpara emita, la luz va a ser violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado o rojo. Entonces, nosotros podemos saber que la técnica es una técnica colorimétrica de dos maneras. Primero que nada, si la reacción me da como producto final un producto coloreado, o sea que estamos dentro del espectro visible, por eso yo veo color, ya digo que es una técnica colorimétrica. Y sabemos y hemos aprendido de que si yo tengo color en la reacción, la luz incidente también va a ser coloreada. Porque ya está estudiado que, por ejemplo, el color anaranjado tiene un color complementario. Ese color complementario es el que tiene la máxima absorbancia en lo que es esta reacción. Entonces, por ejemplo, tenemos un analito cualquiera, el que ustedes quieran, por ejemplo, la colinesterasa. La colinesterasa, ya sabemos, si este es la reacción de la colinesterasa, ya sabemos que si forma color es un método colorimétrico. A su vez, cuando uno viene al inserto, que es lo que vamos a profundizar también en el correr de estas charlas, en el inserto en muchos renglones, en muchos subtítulos, me dice, por ejemplo, a cuál es la longitud de onda que se mide. Acá ustedes ven que se mide a 405. 405 anda más o menos por acá, es decir, la luz, la longitud de onda que va a emitir la lámpara es color violeta. Entonces también está en el espectro visible, entonces yo también digo que es una técnica colorimétrica. Porque lo veo en la reacción o porque veo que la longitud de onda que tengo que utilizar me genera, en este caso es el color violeta. Entonces, por los dos lados, yo ya puedo saber que es una técnica colorimétrica. Por ejemplo, si acá hubiese dicho un método cinético a 340 nanómetros está de acá para arriba, ¿tá? No somos capaces nosotros de decodificar ese color. Si bien están las ondas, ¿tá? La luz que se emite, como es un espectro UV, no lo voy a poder ver porque tiene una longitud de onda menor a 400. Entonces, estas son algunas cuestiones que vamos a ir recorriendo a medida de que pase este teórico. Primero que nada son la clasificación de las técnicas, que es lo que les comenté brevemente en la diapo anterior. Tenemos que puede ser una ultravioleta o colorimétrica. Sobre todo, por supuesto que hay muchas más clases de técnica, tenemos un teórico de eso, pero la que vamos a hablar, a tener en el práctico son principalmente estas dos. Cuando hablamos de que un método es ultravioleta, cuando la longitud de onda que yo uso está básicamente por debajo de 400 nanómetros. ¿Tá? 400 nanómetros está más o menos por acá. De acá hacia abajo, si la longitud de onda que yo utilicé, la longitud de onda que va a salir de la lámpara del fotómetro es menor a 400 nanómetros, 380 como límite superior, yo digo que es una técnica ultravioleta. Todo lo contrario,
decimos que es un método colorimétrico cuando yo empiezo a ver color y el primer color del espectro visible de la mínima longitud de onda es el violeta, es decir, de 400 nanómetros o de 380 nanómetros para arriba, hablamos de que el método que vamos a utilizar es colorimétrico. Que voy a ir un paso para atrás, donde ustedes ven que este inserto que les digo, la colinesterasa se mide a 405. Si vemos acá, se me fue un poco la diapo, 405 anda más o menos por acá. ¿Tá? La longitud de onda hace que la luz que salga del espectrofotómetro tenga una coloración violeta, que es el color que va a de alguna manera incidir en la reacción y va a tener la máxima absorbancia. Entonces, acá lo que yo les traigo es la importancia de los insertos, porque de alguna manera yo leyendo el inserto ya puedo decir qué técnica es colorimétrica y qué técnica es ultravioleta. Acá les traigo ejemplos de estos. Por ejemplo, esta técnica, que no, puntualmente no tengo el título, pero vean que se mide esta técnica 505, esta 520, las dos son colorimétricas, esta 340 es ultravioleta y esta A650 es colorimétrica. Entonces ustedes ven que mirando simplemente un par de renglones ya podemos clasificar la técnica como colorimétrica o si estamos frente a una técnica V. ¿Qué más? Tenemos que saber cuál es la longitud de onda que vamos a utilizar. Este dato también, ¿en dónde está? Está en el inserto. ¿Tá? El inserto me dice, estas son las mismas pegotines, las mismas fotos que les mostré anteriormente. El mismo inserto me dice a mí cómo de alguna manera debo colocar cuál es la mejor longitud de onda que el fabricante detectó para esta reacción. Ustedes van a ver que en el espectrofotómetro hay una perilla que a mí me permite hacer este juego, colocar la longitud de onda que justamente el inserto me dice. Y vean que hay algo muy particular, porque dependiendo de la longitud de onda, claramente va a ser lambda, ¿tá? Que es justamente la distancia que hay entre dos crestas. ¿Tá? Esto también está en el teórico, uno de los tantos teóricos que tienen por ahí. Entonces, por ejemplo, en caso de que me diga 340, ustedes van a ver que la longitud de onda tiene como de alguna manera la frecuencia es mucho mayor. Cuando cambiamos a una longitud de onda, por ejemplo, de 505, ustedes ven que la diferencia, la longitud que hay entre las crestas, ¿tá? La parte más superior es mayor. Y si nos vamos a 580, claramente ustedes ven que la distancia entre lo que son estas dos ondas, esta parte de las crestas, también es mucho mayor. Entonces, esto es bastante interesante porque, como en otro teórico también se los comentaba, el fabricante ya tiene estudiado cuál es la longitud de onda que se debe colocar en el espectrofotómetro que tiene una máxima absorbancia en lo que es la reacción. ¿Ah? Se me fue un poquito la diapo. Acá como ustedes, cómo serían las longitudes de onda, ustedes ven que tienen mucho más frecuencia cuando hablamos de una longitud de onda de 340 a que si la comparamos, por ejemplo, contra 580. Entonces, otra cosa que tenemos que saber es que muchas veces vamos a tener que hacer un blanco de reactivo. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos muy bien que cuando hacemos la reacción, ¿ah? Vamos a tener un color, pero muchas veces también tenemos que los reactivos tienen color, entonces yo no puedo estar sumándole al color de la reacción el color del reactivo. Entonces, de alguna manera yo tengo que medir esta absorbancia para después restársela a la reacción. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero que nada, independientemente, acá dibujé dos reactivos, pero nada, normalmente utilizamos uno. Hay técnicas que van a utilizar dos, pero en el caso de que utilicemos el A o el B, lo que vamos a hacer primero que nada va a ser medirle la absorbancia del reactivo. Acá se las voy dejando. Primero con el A y después con el B. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer la reacción y la reacción también vamos de alguna manera a medirle la absorbancia. Pero tenemos que saber que esta reacción lo que está midiendo el espectrofotómetro me está midiendo la absorbancia de la reacción propiamente y también la del reactivo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? A este color, de alguna manera que es la sumatoria de la reacción más el reactivo, le resto la absorbancia al reactivo. Entonces me queda una absorbancia real. Si utilicé, por ejemplo, el reactivo color azul, la absorbancia real va a ser 0,5, ¿no? Simplemente esta resta. Si utilicé, por ejemplo, el reactivo amarillo, simplemente también es hacer la resta para tener la absorbancia real. ¿Qué pasa si yo utilizo la absorbancia sin corregir y de alguna manera voy a estar diciéndole a ese paciente que tiene más concentración del analito en cuestión que que verdaderamente tiene? Si nosotros extrapolamos esto a una curva,
de alguna manera la absorbancia esta se va a corresponder a una concentración mayor que si nosotros extrapolamos la absorbancia real, que es justamente la que yo debo extrapolar para justamente no sobreestimar el resultado de los pacientes, ¿tá? Esto normalmente lo hacemos para sacar el color del reactivo de lo que es la reacción y trabajar solamente con el color de la reacción, que es justamente lo que a mí me interesa. Otra cosa que se puede hacer, tenemos como dos caminos. El anterior es medir la absorbancia y restársela al desconocido, si se quiere, que el desconocido es la reacción más el reactivo. Pero muchas veces pasa también, y los insertos lo dicen, yo puedo tener un reactivo que voy a medirle la absorbancia y tengo un botón donde yo puedo apretarle que esta absorbancia valga cero. Entonces, claro, si yo tengo esta posibilidad, lo que básicamente estoy haciendo es decir que, bueno, si cada vez que vos encontrás este color, como nosotros le estuviéramos diciendo el espectrofotómetro, ¿no? Si vos encontrás este color, en realidad no lo sumen, porque este color vale cero. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es cuando midamos el tubo del paciente, el tubo de la reacción, vamos a tener solamente la absorbancia de la reacción, que es el que yo quiero. ¿Tá? En estos casos, claramente yo no voy a tener que hacer ningún tipo de resta porque ya el equipo ya sabe que cuando detecta este color azul, absorbe este color azul, va a valer cero. Entonces, o lo fijamos desde antes o de alguna manera lo medimos y después hacemos la diferencia para obtener la absorbancia real, cosa que no estaría pasando en este caso. ¿Tá? Si el blanco vale cero, como nosotros forzamos a que mida, el resultado que yo voy a tener de la absorbancia del paciente es el resultado de la reacción y no tengo que hacer ningún tipo de corrección. Entonces, esto es lo que les comentaba. Hay muchos insertos que nos dicen, bueno, te dice incubar 5 minutos, etcétera, etcétera, y después te dice, luego leer el espectrofotómetro a 505 o en fotocolorímetro, llevando el aparato a cero con el blanco. Ah, ustedes ven que hay insertos donde específicamente nos dicen esto que les acabo de mostrar. Interferentes, también tenemos un teórico de esto, pero bueno, me pareció bueno colocarlo acá para que nos quede todo junto. Los interferentes que nosotros vamos a nombrar en las técnicas que vamos a hacer en el práctico son siempre los mismos, bilirrubina, hemólisis y lipemia. ¿Tá? Muchas veces tenemos que ver si estos interferentes hacen que yo esté informando más o hacen que yo esté informando menos. Entonces, ¿qué pasa con la hemoglobina? Cuando nosotros hacemos la reacción, vamos a tener un producto coloreado, por ejemplo, pero ¿qué sucede? Yo puedo tener diferentes grados de hemólisis. Entonces, esto es el tubo normal. Sin hemólisis, lo que hice fue hacer la reacción y obtuve este color verde claro. ¿Qué pasa? Si yo a este verde claro le pongo un tinte muy leve de hemoglobina, porque capaz que la muestra estaba hemolizada, pero levemente, ustedes ven que de alguna manera este tubito está más oscuro que este. Claramente la absorbancia de este tubo va a ser mayor que la verdadera. Y lo que voy a terminar consiguiendo es aumentando la absorbancia, por ende aumentando la concentración. Pero ¿qué pasa? Puedo tener diferentes grados de hemólisis, que ustedes ven que claramente cuando la hemólisis es bastante poderosa, el color cambia significativamente. ¿Y qué pasa? Cuando yo lo voy a medir, me encuentro que claro, si tengo un método, por ejemplo, estoy midiendo un analito lo tengo que medir a 546. A 546 también la hemólisis absorbe. Entonces, claro, lo que les comentaba, la absorbancia que va a tener, en definitiva, que me va a informar el equipo, va a ser la sumatoria de la reacción más la hemoglobina, dándome resultados falsamente aumentados. Que acá, este teórico es sacado cuando lo hacemos en equipos automatizados, que yo puedo valorar los índices séricos. ¿Se acuerdan que era que el equipo automatizado me medía un grado de hemólisis y me decía si la técnica lo toleraba o no lo toleraba? ¿Tá? Esto se los traigo para decirle que en las técnicas manuales nosotros no lo vamos a poder hacer, porque los índices séricos están específicamente para la automatización. Entonces, muestra hemolizada que venga al laboratorio para hacer el práctico de manera manual, vamos a tener que rechazarla porque no tengo este parámetro, este valor de corte que de alguna manera me dice si la técnica tolera o no tolera la hemólisis. No tengo cómo medirla.
¿Qué pasa con la lipemia? También lo hemos estudiado. Tenemos el reactivo y tenemos la muestra del paciente que me va a dar este color verde. Pero ¿qué pasa? Los kilomicrones, que son justamente este aspecto lactescente que tiene la muestra, tienen la capacidad de desviar la luz. Entonces lo que llega al detector es mucho menos. Entonces la absorbancia que me va a estar informando es mucho mayor, dándome resultados falsamente aumentados. Acá yo lo que les muestro es cómo la lipemia interfiere a todas las longitudes de onda. ¿Tá? En este caso, cuando hablamos de la automatización, yo puedo medir el grado de lipemia y ver si, por ejemplo, para este analito en cuestión, ese grado de lipemia es significativo o no es significativo. En el práctico de manuales tenemos que saber que toda lipemia, de alguna manera, nosotros la podríamos minimizar diluyendo la muestra. Cuando yo diluyo la muestra, de alguna manera estoy diluyendo la cantidad de partículas por donde la luz va a chocar. Por ende va a llegar mucho más al detector, que es lo que yo verdaderamente quiero. Por supuesto que esto tiene su error, no hay que olvidarse que debemos multiplicar al final en la concentración por 2 porque justamente la tenemos diluida al medio para minimizar la interferencia. Pero no podemos utilizar los índices séricos dado que es para los equipos automatizados. Bilirrubina, otro interferente con el cual nos encontramos también día tras día en el laboratorio. Y acá es el mismo ejemplo, es como hablar básicamente de lo que ocurre con la hemólisis. ¿Qué pasa? Acá tengo la reacción normal entre el reactivo y la muestra del paciente que me da cierta coloración. Y yo tengo, por ejemplo, diferentes grados de bilirrubina que cuando lo pongo por encima del color que se formó de la reacción, ustedes ven que en este caso puntual, cuando la bilirrubina es leve, oscurece un poco la cuestión. El tema es cuando la bilirrubina es bastante importante. Este tubo claramente está más oscuro que este. ¿Qué me va a pasar acá? Voy a tener más absorbancia de lo normal. Este renglón ahora lo vamos a discutir a ver si siempre es así. La cuestión es que este tubo, como ustedes saben, vamos a colocarlo en el espectrofotómetro y vamos a medir una absorbancia y tenemos que saber que, por ejemplo, si yo estoy midiendo un analito a 546, tenemos que ver que en ese caso la bilirrubina, ustedes ven que está en el límite. Es como que de alguna manera no me generaría mucha interferencia. Pero ¿qué pasa? Si este analito, por ejemplo, si hubiese medido a 480, ¿tá? Ahí tenemos que no solamente el espectrofotómetro me va a estar dando el resultado de la absorbancia de la reacción, sino que también me va a estar dando el resultado de la absorbancia de la bilirrubina sumado. Entonces la pregunta es, ¿siempre da resultados falsamente aumentados? En la gran mayoría de los casos, sí. Ahora, siempre, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque hay diferentes metodologías donde existe un intermediario que es consumido por lo que es la bilirrubina. Entonces, ustedes van a ver que las técnicas de colesterol, en la técnica de la glucosa oxidasa peroxidasa y en la técnica de triglicéridos, en algún momento de la reacción se da la formación de este intermediario que es el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es de alguna manera capaz de, o mejor dicho, la bilirrubina lo que termina haciendo es consumiendo este peróxido de hidrógeno. Si yo consumo peróxido de hidrógeno, ustedes ven que la peroxidasa que participa en todas estas reacciones de alguna manera tiene menos para desdoblar en producto coloreado. Entonces, en este caso puntual voy a estar informando resultados falsamente disminuidos. El peróxido de hidrógeno no solo disminuye en presencia de bilirrubina, sino también en presencia de vitamina C y ácido úrico. Que justamente lo consumen. La vitamina C o ácido ascórbico se dice que es un interferente teórico, porque bueno, se sabe teóricamente, pero no sabemos muchas veces en qué concentraciones está, porque de alguna manera no lo medimos. Sin embargo, la bilirrubina la puedo medir y el ácido úrico lo puedo medir. Esto que ustedes ven acá, el peróxido, peróxido de hidrógeno, y siempre hay una peroxidasa, en definitiva dando color, se dice que esta es la reacción de Trinder. Entonces, como regla general, podemos decir que la bilirrubina de alguna manera me brinda resultados falsamente disminuidos cuando en la reacción, en uno de los intermediarios, se da lo que es la reacción de Trinder, que es la presencia de peróxido de hidrógeno con la enzima peroxidasa. Conversión de unidades, también otro tema que vamos a tener que discutir bastante. Acá yo les traigo tres ejemplos porque como se los voy a comentar ahora, lo pueden hacer para el resto de las unidades. Acá lo que yo les traigo son las unidades que más utilizamos nosotros. Entonces, por un lado, esto vamos a intentar de convertir 100 miligramos de decilitro a gramos litro y a gramos decilitro. Esto que yo les traigo acá, básicamente es lo que hemos aprendido desde escuela
y Liceo. ¿Qué pasa? Cuando yo voy de gramo a miligramo, se multiplica. Si me muevo un lugar, multiplico por 10. Si me muevo dos lugares por 100. Y si me muevo tres lugares por 1000. Pasa a la inversa cuando me quiero mover de miligramos a gramos. Si me muevo un lugar, divido por 10, por 100 y por 1000. ¿Qué es lo que pasa? Acá les voy a mostrar cómo normalmente se puede hacer rápido y después les voy a mostrar otra forma que en realidad llegamos a lo mismo, pero para que ustedes elijan la que mejor quieran. ¿Qué pasa? Ustedes ven que si yo paso de... Vamos a empezar a pasar primero, vamos a agarrar la unidad de masa y después vamos a convertir la unidad de volumen. Vieron que acá me pide de miligramo decilitro a gramos por litro. Entonces vamos a agarrar primero que nada la unidad de miligramo para pasarla a gramo. Si yo acá tengo 1000 miligramos, perdón, 100 miligramos, que es lo que me da la letra, claramente si lo quiero pasar a gramos, divido entre 1000. Yo creo que acá no hay problema ninguno. El tema es que, ¿cómo hacemos para pasar de decilitro a litro? Bueno, acá yo les traigo una forma más fácil que a simple vista se puede llegar a sacar y es bastante intuitiva. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que, por ejemplo, tenemos el litro, en el decilitro hay 10 veces menos que en el litro, en el centilitro hay 10 veces menos que en el decilitro y en el mililitro hay 10 veces menos de lo que es el centilitro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando de alguna manera a mí me pide moverme de, por ejemplo, decilitro a litro, yo estoy acá de decilitro a litro, estamos de acuerdo que tenemos 10 veces más, por eso les pongo un por 10 cuando me voy para la izquierda. Diferente acá que acá divido, ¿tá? No nos confundamos, esto es masa y esto es volumen. ¿tá? Esto, lo que les traigo acá arriba de la unidad de masa, es como lo aprendimos en la escuela, en el liceo, en el colegio, donde fuera. ¿tá? Nos movemos para la derecha, multiplicamos, nos movemos para la izquierda, dividimos. Pero acá me estoy moviendo en volumen, entonces yo veo, estoy en decilitro, ¿tá? Y quiero pasar a litro. De decilitro a litro tengo 10 veces más. Entonces lo que tengo que hacer es que este resultado multiplicarlo por 10. Básicamente eso, no mucho más. ¿tá? Si estuviéramos de litro a decilitro, lo que tengo que hacer en el decilitro tengo 10 veces menos, entonces divido entre 10. Ahora les traigo un par de ejemplos para poder desglosarlo. Y después, ¿qué es lo que me pide? Me pide pasar de gramos por litro a gramos decilitro. Entonces yo tengo un gramo por litro y me pide pasarlo a gramo, o sea, no muevo la unidad, y tengo que moverme de litro a decilitro. De litro a decilitro tengo 10 veces menos, por ende divido por 10. Entonces 1 dividido 10, 0,1. ¿ah? Eso me parece una de las formas que se puede utilizar. Después tenemos otra. Por ejemplo, yo quiero moverme de 53 gramos decilitro a estas unidades. ¿Qué es lo primero que hago? Vamos a convertir em, gramos, en realidad lo dejamos como está, porque me pide de gramos decilitro a gramos litro. Gramos, entonces queda. Yo lo que tengo que moverme es de decilitro a litro, de decilitro a litro. Claramente ustedes ven que me muevo hacia la izquierda, de decilitro a litro tengo 10 veces más. Por ende, multiplico por 10. Ustedes ven acá 53 por 10, 530. Pero tengo que moverme ahora de gramos por litro, que son estos 530, a miligramos decilitro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, primero lo que hacemos es mover la unidad de masa. Tenemos que de gramo a miligramo, si tengo acá gramo a miligramo, tengo que multiplicar por 1000. ¿tá? Es decir, 530 por 1000, le agrego 3 ceros. Ahora, me pide que yo ahora estoy en litros y me pide a decilitros. Estoy en litro y me pide a decilitros. Es decir, en un decilitro, o sea, el decilitro son 10 veces menos que el litro. Entonces, divido por 10. Hago este valor, dividido 10. Y estos son la cantidad de miligramos de decilitro que tendría. ¿tá? Esto es una forma que, insisto con esto, ustedes esto claramente lo deben manejar muy bien. Esta es otra forma que les traigo del volumen para poder movernos de decilitro a litro, de mililitro a decilitro y en fin, ¿tá? Nos vamos multiplicando por 10 a medida de que va creciendo la unidad y vamos dividiendo entre 10 a medida de que la unidad va disminuyendo. Después tengo otra forma. ¿Qué pasa? Yo puedo agarrar y de alguna manera pasar primero los gramos y aparte la unidad de volumen. Entonces, vamos a arrancar con el mismo ejemplo, 100 miligramos de cilitro. Entonces, 100 miligramos, lo quiero pasar, por ejemplo, a gramos por litro, que es el ejemplo que les traigo acá.
100 miligramos de decilitro, primero que hago es pasar a unidad de masa. 100 miligramos los paso a gramos, 0,1. Lo que hicimos es venir para acá. Ahora, yo sé que en un litro, que es lo que me pide, la conversión, en un litro hay 10 decilitros. Y yo tengo la unidad miligramos decilitro. Entonces lo que termino haciendo es esta conversión, 100 miligramos a 0,1 gramos, 10 decilitros, porque justamente la unidad es decilitro, equivale a un litro. Y después lo que termino haciendo es dividiendo esto. Y en definitiva me termina dando lo mismo. Ustedes ven que acá me da 0,1 gramos de decilitro y vengo para acá y me da 0,1 gramos de decilitro dividido, de hacerlo por esta forma o hacerlo por esta forma. Vieron que esta forma que yo tengo acá abajo, a mí mucho particularmente no me gusta, pero no uso esto, ¿no? Acá lo que yo hago es simplemente poner la escala de volumen al mismo nivel que la escala de masa, porque acá ustedes ven que 100 miligramos, cuando lo quiero pasar a gramos, lo que en definitiva estoy dividiendo, por 1000. Ahora, cuando quiero pasar de decilitro a litro, quiero pasar de decilitro a litro, lo que termino haciendo es dividiendo. Por eso es que me da de esta manera. No, si agarramos el ejemplo anterior, ustedes ven que de decilitro a litro, tengo 10 veces más, multiplicaría. Pero con esta forma de razonamiento, es como que las dos escalas se equiparan, y si voy para la izquierda divido, y si voy para la derecha multiplico. Es por eso que vemos que si llegamos a la misma conversión. Mi sugerencia, o lo que me queda más fácil a mí, es hacerlo de esta manera. Bien, diluciones. ¿Cuándo vamos a hacer diluciones en el laboratorio? Básicamente en tres momentos diferentes. Se superó la linealidad de la técnica porque el fabricante específicamente te dice que tenés que hacer una dilución para procesar la muestra, o tenemos que hacer una dilución para poder preparar un reactivo. ¿Tá? Yo acá les voy a traer el ejemplo cuando se supera la linealidad de la técnica, que es lo que más nosotros vamos a ver en la práctica. Acá, cuando superamos la linealidad de la técnica, ustedes se acuerdan que mi técnica es lineal o confiable dentro de determinado rango, ¿no? Determinado rango de absorbancia, que lo puedo lo puedo correlacionar con una determinada concentración. Cuando a mí de alguna manera me da una absorbancia mayor, vieron que si me da una absorbancia de 4, por ejemplo, o de 3,5, no tengo curva acá arriba. Esto es porque el fabricante realizó la medición, realizó la curva hasta este nivel de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo una absorbancia bastante importante, de alguna manera yo tengo que diluir, porque cuando yo diluyo, menos analito va a reaccionar con el reactivo. Entonces, menos va a ser la absorbancia. Entonces, voy a poder entrar en la curva de calibración y, por ejemplo, me puede dar 200 miligramos de cilitro, el analito que estoy midiendo. Pero claro, no me tengo que olvidar de multiplicar por el factor de dilución, que eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si hice una dilución al medio, no voy a informar 200, voy a terminar informando 400. Ustedes me dirán, bueno, pero 400 se te va también, digamos, no tiene curva acá arriba. Claro, pero ustedes no se olviden que nosotros la dilución la hacemos para entrar en la curva. Yo hago la dilución para que la absorbancia se corresponda con un valor. Yo ya sé que este valor que obtengo, que es confiable, porque entré en la curva, este valor está diluido 10 veces, por ejemplo. Entonces le voy a tener que multiplicar este valor por 10, que claramente ya me fui de curva. Pero la curva la utilizo para la primera medición. Cuando yo hago la dilución, insisto con esto, lo que hago es entrar en curva para que el resultado del miligramos de cilitro sea confiable. Después, el equipo no sabe si yo hice una dilución al quinto, al décimo o al medio. Yo soy el que me tengo que acordar de multiplicar este valor después por el factor de dilución. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una dilución 1 en 10. ¿Qué significa esto? 1 en 10 significa que es una parte de muestra en 10 partes totales. Las partes totales es la sumatoria de la parte de la muestra, esta que voy a poner, y de un diluyente, que normalmente es suero fisiológico. Para llegar a 10, si la muestra es una parte, claramente tengo que poner 9 partes de lo que es diluyente. La cuestión es que yo podría hacer esto. Bueno, cargo, por ejemplo, 900 microlitros de suero fisiológico y 100 microlitros de lo que es la muestra. Acá yo tengo 9 partes de lo que es el diluyente y una parte de lo que es la muestra. ¿En cuánto?
1 en 10, es decir, una parte de mi muestra en 10 partes totales. ¿Qué pasa? Ustedes ven que acá el volumen final que yo obtengo son 1000 microlitros o que es lo mismo 1 mililitro. ¿Y qué pasa? Acá donde tenemos que nosotros empezar a pensar y ver cuál es la dilución que mejor nos favorece, qué volumen final es el que vamos a elegir, porque por ejemplo, de esta dilución de la muestra, yo tengo que sacar 100 microlitros nomás. Y claro, y si tengo que sacar 100 microlitros, ¿para qué voy a trabajar con un volumen final de 1 mililitro o de 1000 microlitros? O sea, esto es tirar muestra y tirar diluyente, que bueno, no está bueno, ¿no? Entonces, yo podría haber hecho, por ejemplo, una dilución 1 en 10, pero con un volumen final mucho menor, por ejemplo, de 500 microlitros. El tema es cuánta muestra debo colocar si yo quiero hacer una dilución 1 en 10, pero con un volumen final mucho menor, como por ejemplo de 500. Bueno, vamos a aprenderlo cómo se hace. Borramos esto y vamos a ver cómo sería la cantidad de muestra que tengo que poner si quiero hacer una dilución 1 en 10 con un volumen final de 500 microlitros. Lo mejor que nos puede pasar es que nosotros podamos elegir el volumen final, porque yo ya sé que los 500 microlitros van a ser las 10 partes. Ya dijimos, muestra, una parte de muestra y 10 partes totales. 10 partes totales es la sumatoria, lo que les mostraba acá. ¿Cuánto es esto? 500 microlitros. Entonces, los 500 microlitros van a ser las 10 partes. Una parte que es la muestra va a ser a X, o sea, por regla de 3, nosotros ya sabemos que tenemos que colocar de muestra 50 microlitros. Ahora, ¿cuánto pongo de diluyente? Yo sé que lo total son 500 microlitros. Si de muestra tengo que poner 50, claramente hacemos una resta. ¿Cuánto voy a tener que poner de diluyente? 450 contra 50 microlitros de lo que es la muestra. Y acá yo tengo una dilución 1 en 10, pero con un volumen final mucho más amigable para poder procesarlo, ¿tá? Porque acá eventualmente si tengo que repetir me da para repetir. ¿Tá? Pero lógicamente voy a estar utilizando mucho menos diluyente y mucho menos muestra. ¿Tá? Eso con respecto a la dilución 1 en 10 y siempre está bueno que nos dejen elegir el volumen final. ¿Por qué? Porque claro, el volumen final siempre van a ser las 10 partes, ¿tá? O las 20 partes, o las 50 partes, dependiendo si yo quiero hacer una dilución 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, ¿tá? Eso está bueno. Y si me dicen, tenés que hacer una dilución 1 en 10 con un volumen final de 200 microlitros, yo ya sé que las 10 partes van a ser 200 microlitros, ¿tá? Y una parte va a ser X, ¿tá? Pero así es como lo razonamos. Entonces, yo acá lo que les traigo es las diferentes diluciones que utilizamos en el laboratorio más frecuentemente. ¿Ah? Después nos pueden hacer una dilución 1 en 350 o 356, no importa si nos quieren complicar, pero el objetivo es que se hace siempre de la misma manera. Entonces, cuando quiero hacer una dilución 1 en 10, primero que nada, vamos a hacer de cuenta que nos dijeron que nosotros elijamos el volumen final. El volumen final va a ser de 500 microlitros para todo esto. Entonces, los 500 microlitros van a ser las 10 partes, las 20 partes, las 50 partes y las 100 partes. Este, mm, este primer ejercicio fue el que vimos en la diapo anterior. Entonces, vamos a hacerlo ahora con una dilución 1 en 20 con un volumen final de 500. Las 20 partes son los 500, una parte es X. Hago todos los cálculos y me doy cuenta que la muestra, una parte, que es lo que yo tengo que colocar de muestra, son 25 microlitros. Por ende, de diluyente hago la resta, 475. ¿Ah? Así es como es la dilución 1 en 20 con un volumen final de 500. Vamos a hacerlo con 1 en 50. 50 partes son los 500 microlitros, una parte es X. Hago cuentas y me doy cuenta que lo que tengo que poner de muestra son 10 microlitros y por diferencia tengo que 490 son de diluyente. Y vamos a hacer lo mismo ahora para la dilución 1 en 100. Las 100 partes son los 500 microlitros, una parte es X, hago cálculos y acá tenemos que de muestra tenemos que poner 5 microlitros y de diluyente tenemos que poner 495. ¿Qué pasa? Nosotros podemos seguir así las veces que queramos. El tema es que muchas veces no tenemos pipetas tan pequeñas como para cargar esta cantidad de microlitros de muestra. Entonces, en este caso, esta dilución de verdad que no nos estaría favoreciendo, porque en caso de que tuviéramos una pipeta de 5 microlitros, ¿qué pasa? Como el volumen es tan pequeño, cualquier error que yo tenga hace que ese volumen aumente muchísimo significativamente con respecto a lo que debería. A lo que debería ser. No es lo mismo un microlitro en 25 que un microlitro en 5.
¿tá? Entonces, cuando nosotros tenemos valores, sobre todo por debajo de 10 microlitros, las pipetas, primero que es difícil de encontrar, y si las hay que tener mucho cuidado con su manipulación para no estar colocando de más que nos esté falseando el resultado. Pero básicamente es así. Algo importante, nosotros siempre tenemos que hacer diluciones escalonadas, es decir, nunca voy a arrancar con una dilución 1 en 100, a no ser que me lo pida el docente. Pero siempre si yo tengo que, por ejemplo, una técnica que se me fue de linealidad, arranco 1 en 10. ¿Y qué puede pasar? Voy a empezar a rayar acá. ¿Qué pasa? Imaginemos que, a ver si puedo rayar con el puntero. Ahí va. Imaginemos que la primera vez que yo proceso la muestra, ¿tá? Es una muestra sin diluir, ¿tá? Y me dio una absorbancia acá arriba que cuando quiero extrapolar, claramente no tengo curva. Hice una dilución, por ejemplo, 1 en 10. ¿Tá? Mido la absorbancia, ¿tá? Y voy a inventar, ¿no? Capaz que la absorbancia diluida 1 en 10 me da acá. Todavía ustedes ven que se me sigue yendo de linealidad. Entonces, ¿qué pasa? Agarro y hago 1 en 20. ¿Tá? Entonces, 1 en 20 sigo inventando, capaz que me da por acá, ¿no? Entonces, bueno, pucha, la próxima entonces la hago 1 en 100. ¿Y qué pasa? 1 en 100 es una dilución tan grande que capaz que caigo acá. Entonces, claro, no está bueno eso, porque en realidad paso de un extremo al otro, paso a irme de linealidad y el equipo después me termina informando por esta dilución tan grande que estoy por debajo del límite de detección. Cuando quizás lo que debería haber hecho es hacer una dilusión en un 50 que capaz que entraba acá, ¿tá? Y acá obtenía el valor de 200, que esto después lo voy a tener que multiplicar por 50, ¿verdad? Por 50 para lo que es la concentración final. ¿Ah? Pero siempre hacer diluciones escalonadas para evitar esto que les estoy mostrando, que justamente se los quiero representar con esta línea punteada. Si yo de pique, si yo agarro la primera vez, si la muestra sin diluir, me da que se fue de linealidad. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Hago una dilución 1 en 100, capaz que es tanta la dilusión 1 en 100 que termino acá abajo. ¿Tá? Y paso, como les digo, que supero la linealidad a que estoy por debajo del límite de detección simplemente por no hacer las cosas escalonadas. Así que bueno, esta presentación era para un poquito ponernos con algunos conceptos fundamentales que está bueno para ir para el práctico, para nada, sacarle mayor provecho. Chicos, nada, termino por acá, cualquier cosa me mandan mensajes, mail, lo que ustedes quieran, lo discutimos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos para todos.